Hola, soy Ana María Sánchez Peralta y Luna Peralta como escritora y quería comentaros que voy a hacer una serie de, de explicaciones de determinadas enfermedades para colgarla luego en los días mundiales de la enfermedad. Vamos a empezar con el asma, que fue hace poco el Día Mundial del Asma, el 2 de mayo. Entonces, os voy a ir dejando, voy a bajar un poquito más la música. Me la voy a bajar yo porque la escucho fuerte y la voy a quitar de mí y la voy a dejar aquí un poquito subida. Pues entonces voy a iniciar directamente con, con una un PowerPoint que hice. Vamos a empezar así. Bueno, un segundito espérate, que voy a quitarme la cara de aquí para que se vea bien. Vale, bueno, empezamos. Vamos a hablar del asma, ¿vale? Una serie de detalles que tenéis que tener en cuenta. Si tenéis algún familiar con asma, si sois padres de niños con asma o si tenéis asma y queréis saber si estáis controlados. Pues vamos a hacer la primera parte rápida. Vamos a iniciar porque después sacaré de la primera parte el pedazo más cortito para dejarlo en redes. Bueno, vamos a hablar del asma. El asma, por definición, es una enfermedad inflamatoria crónica del tracto respiratorio. Es una enfermedad inflamatoria, ¿vale? No olvidéis eso, inflamatoria del tracto respiratorio por causas, la mayoría de las veces, alérgicas, pero también pueden ser de otra índole. El bronquiolo, cuando está normal, tiene una luz grande para el paso del aire. Cuando el bronquiolo se inflama, el tejido está inflamado, está engrosado, la luz que queda es muy pequeña para el paso del aire. Entonces los síntomas del asma, que es lo que es el bronquiolo inflamado, provocan respiración sibilante porque al estar reducida la luz, el paso del aire se hace silbido, es lo que se llama sibilancias o lo que le escuchamos siempre al asmático cuando respira. Luego disnea, que es dificultad para respirar porque el intercambio gaseoso se hace de forma incorrecta. Tos, también provoca tos esta inflamación. Respiración rápida. Cuando los médicos nos dicen que estamos apneicos, es que tenemos una frecuencia respiratoria normal. Cuando te falta el aire, tienes que intentar hacerlo más rápido para que tengas un poco de cambio de gases. Y presión en el pecho. Todos estos son los síntomas que tiene un asmático. Los desencadenantes que provocan el asma pueden ser muy variados. La mayoría de las veces es por presencia de un alergeno, los pelos de un animal doméstico, polvo, humo, polen, moho, pero también pueden ser otras causas como el aire frío, el estrés, ejercicio, el estrés emocional. Hay gente que, por ejemplo, se le desencadena el ataque asmático por iniciar un ejercicio fuerte. La contaminación, virus, pueden ser desencadenantes de un ataque de asma y químicos. Como vemos, la mayoría de estas cosas son con un componente de alergia. Dicen que siempre hay un desencadenante, pero puede no haberlo. Por ejemplo, influyen. Es decir, ¿qué características hacen que yo tenga más probabilidad de tener asma? Pues la atopía. La atopía es predisposición genética a padecer alergias. La atopía
Es como, por ejemplo, esos niños que tienen siempre alergias de piel o tienen sinusitis, alergias en los ojos, las personas que tienen fiebre del heno, eh, tienen predisposición genética a tener alergias, y estas personas pueden tener más probabilidad de tener asma. Factores hereditarios, por ejemplo, si tenemos en la familia algún asmático, es probable que podamos ser asmáticos. Alergenos, que estemos en contacto con alergenos, contaminación ambiental, humo del tabaco. Esto, por ejemplo, una familia en la que el niño nace y los padres son fumadores, puede hacer que tengan más probabilidad de ser asmático el niño. Virus que pueden desencadenar ataques de asma, la propia infección vírica. Es como un alergeno o algo que es malo para el tejido bronquial. Cambios bruscos de la temperatura, por ejemplo el frío extremo, químicos, exposición a sustancias irritantes como el acerrín. Esto suele ser ocupacional. Como vemos, la mayoría de las cosas se dan desde la infancia, pero hay a veces personas que no han sido alérgicas antes y sin embargo al empezar un trabajo donde hay irritantes químicos o por ejemplo el acerrín en un sitio de maderas, empieza a tener asma. Esto se llama ocupacional, asma ocupacional. Como hemos dicho, el debut normalmente es en la infancia, alrededor de los 3 años. Entonces el diagnóstico y el seguimiento de estos menores de 5 años puede ser difícil. Podemos no saber qué es asma porque las sibilancias y la tos en los niños chiquitos pueden ser por otros trastornos. Entonces, pues, el diagnóstico que suele hacerse con la espirometría en los niños chiquititos no se puede hacer porque no la hacen bien. Entonces hay que hacer el diagnóstico basados en otras cosas como la anamnesis, historial médico familiar, preguntas como si está expuesto a humo, si empeoran los síntomas en la noche o si ha tenido contacto con virus, si ha tenido atopías, si el grado de los síntomas y sibilancias y tos es de una duración larga o muy frecuente. Al no poder realizar la espirometría en niños menores de 5 años. Entonces también a veces el médico puede preguntar por análisis de sangre de leucocitos para determinar si hay alergenos o si hay, dependiendo del tipo de leucocito que tengamos, podemos tener componentes alérgicos, rayos X para ver si los pulmones tienen otra causa por la que están ocurriendo eso, y pruebas de alergia. Esto es muy interesante, las pruebas de alergia, porque al conocer nuestro alergeno podemos evitarlo y evitar así los casos de asma. La espirometría, que es la que normalmente se usa para diagnosticar el asma, no se puede hacer hasta los 7, 8 años y a veces no la hacen muy bien, pero se trata de medir el flujo de aire, es decir, cantidad de aire que pasa exhalado en un tiempo determinado y en el tiempo en que se hace. Hay que intentar exhalar lo máximo hasta el final en un tiempo determinado, y esto lo mide la espirometría, y con eso se pueden evaluar un amplio rango de enfermedades pulmonares. Hay una serie de recomendaciones para los padres y que debemos saber, porque los padres no saben exactamente lo que están sintiendo el niño asmático. Entonces tenemos que saber los desencadenantes del asma, y hay una serie de cosas que después os las voy a comentar para tener en cuenta de si estamos bien o mal controlados. El asma está bien o mal controlada. Pues desencadenantes de un ataque de asma pueden ser resfriados u otras infecciones respiratorias, agentes causantes de las alergias, lo que sabemos que son nuestros alergenos, como polvo, capas de mascotas, polen, que haya actividad o ejercicio. A veces les dicen a los niños asmáticos que antes de hacer un ejercicio, si eso es su desencadenante del ataque de asma, se den una dosis de rescate, del aerosol de rescate antes del ejercicio, para evitar que les pase luego.
En los bebés la alimentación, cuando están iniciando alimentaciones distintas, a veces se puede desencadenar un ataque de asma. Exposición al humo del cigarrillo o otros irritantes que se transporten por el aire. Reacciones emocionales fuertes como llorar o reírse mucho. Reflujo gastrointestinal, cambios extremos del clima, etc. Esto es, en caso de un niño, síntomas de emergencia asmática en menores. Se da jadeo, una inhalación tan fuerte que el abdomen se succiona por debajo de las costillas y dificultad para hablar. Nuestra actuación debe ser rápida en emergencias con tratamientos, ya que se pone en riesgo la vida del enfermo. Entonces, una vez que hemos diagnosticado que tenemos asma o que el niño es asmático, tenemos que tener una buena adherencia a los tratamientos que tengan los niños. Según las edades, los tratamientos son distintos y entonces tenemos que tener muy claro nuestra actuación y la adherencia. Es muy importante que aquí os voy a decir, tratamiento farmacológico del asma, esto es un resumen y este es el broncodilatador a largo y a corto plazo. Y este a corto plazo lo conocemos todos, el Ventolin y el salbutamol, que es el broncodilatador que más se usa. Pero a largo plazo hay todo un arsenal de tratamientos que hacen que usemos menos el de a corto plazo. Es decir, si no estamos haciendo bien el tratamiento a largo plazo, vamos a necesitar cada vez más el medicamento de rescate. Y esto no es lo adecuado. Lo adecuado es estar bien medicados a largo plazo para que a corto plazo usemos lo menos posible el aerosol de rescate. Entonces, si esto lo usamos mucho, sabemos que aquí estamos haciendo algo mal, ¿vale? ¿Qué pasa? Que los tratamientos a largo plazo no se notan enseguida. La mayoría de ellos se notan en 3 semanas, 4 semanas. ¿Qué pasa? Que muchos pacientes dicen esto no me hace nada y dejan de tomarlo. Y está muy mal porque esto hace efecto a largo plazo y con el paso del tiempo. Entonces, tenemos aquí corticoides inhalados, budesonida, fluticasona, beclometasona, que sabemos que después de ellos hay que enjuagarse la boca para que no se den infecciones de hongos. Hay modificadores de leucotrienos, el Montelukast, que lo usan muchos niños, que viene en formato masticable o en polvo para mezclarlo con yogures o algo así, que viene especial también para niños. Agonistas beta-adrenérgicos de acción prolongada combinados con corticoides. Bueno, los beta-adrenérgicos son broncodilatadores, pero son no de corto plazo, sino más a largo plazo y combinados con corticoides. Estas combinaciones se usan mucho. Ya sabemos que después de ellas hay que enjuagarse muy bien la boca. Antialérgicos no esteroideos. Hemos dicho que hay un componente alérgico casi siempre. Entonces se usan antialérgicos también, anticolinérgicos, bromuro de hiperatropio y tiotropio, corticoides orales. Esto ya es a nivel sistémico. Se procura que sean todos inhalados porque de esa manera tienen una actuación casi solo en los bronquios y no van a nivel sistémico, pero bueno, también se pueden usar corticoides orales, esto en formas más graves de asma, y debería usarse de forma intermitente porque los corticoides constantes no son buenos. Vacuna antialérgica personalizada. Bueno, esto hay mucha gente que dice que no hace nada, yo creo que sí hace. Lo que pasa es que es verdad que no hace para toda la vida, sino que puedes estar 7-8 años teniendo que usar muy poco el broncodilatador de rescate o nada si dan en la clave de cuáles son tus alergenos y si tu asma es por alergenos. El tratamiento no farmacológico del asma es evitar el tabaco. Una persona que tenga asma no puede
no puede fumar, porque no se tiene ni buen control ni buena respuesta a los fármacos. Entonces, fumar es como lo primero que tienes que hacer es dejar de fumar antes que nada, porque todo lo demás que hagas no está bien hecho. ¿Entendido? Entonces, si eres asmático, tabaco no. Realizar actividades físicas moderadas. ¿Esto por qué? Porque cuando hay gente que tiene ataques de asma debido a ejercicios, al hacer una actividad física moderada constante, se mejora a nivel cardiovascular y la tolerancia al esfuerzo. Se tiene más tolerancia al esfuerzo y entonces no te suele dar un ataque debido a que tengas una actividad física de golpe, ¿no? Estás más preparado. Evitar contaminación ambiental. Hay que evitar estar en el exterior los días de alta contaminación, o si eres alérgico a un polen, los días de alto grado de polen, que eso nos suelen venir los avisos en el mismo teléfono. Los días que hay alta contaminación o alto nivel de polen, en esos días intentar usar mascarilla y conocer estos informes es de utilidad. Por ejemplo, si para evitar los alergenos sabemos que nuestro alergeno es el ácaro del polvo, hay que intentar tener pocas alfombras, pocas cortinas, limpiar con trapo húmedo, cambiar la cama 2 veces a la semana, lavar con altas temperaturas la ropa de cama y las ropas en general. Si nuestro alergeno son los animales o el pelo de los animales, o etcétera, hay que sacarlo de casa. Esto a veces no se puede hacer. Entonces hay que evitar que se sienten en sofás y camas. Hay que enseñar a los animales a no subirse en esas zonas y desinfectar con más frecuencia. Si nuestro alergeno es a hongos y mohos, debemos evitar la humedad en la casa, ventilar las estancias, ¿vale? También es conveniente vacunarse de gripe y de neumococo. Yo lo comentaba, la gripe a veces es desencadenante de un ataque asmático, pero cuando tenemos asma, esa luz del bronquiolo tan reducida, si además tenemos una infección que provoca mucho moco, como el neumococo, esa persona prácticamente no puede respirar. Es decir, un ataque de asma asociado a una infección con alto nivel de mucosidad, esto es irrespirable, con lo cual decíamos hace tiempo que había que vacunar a los asmáticos del neumococo y ya lo están recomendando en algunas personas de cierta edad. También lavado de manos y uso de mascarilla. Pues estas son unas recomendaciones para los padres, porque a veces estamos un poquito perdidos y, por ejemplo, para controlar mejor la enfermedad de nuestros hijos, tanto en casa como para compartir con familiares, amigos, maestros, cuidadores en general que estén a cargo de nuestros hijos en determinados momentos. Pues es conveniente crear dos fichas, dos tipos de fichas. Una que es crear un plan de acción y otra que es una ficha de vigilancia y registro. En el plan de acción deberíamos poner el nombre y la edad del niño, contactos del médico de emergencias, es decir, antes que el contacto de nuestro, que a veces hay que actuar con mucha celeridad, es mejor que sepamos exactamente a qué emergencias hay que llamar, o a dónde hay que llevar, o cómo hay que actuar. Dosis y hora de los medicamentos a largo plazo que le damos a nuestro hijo. Dosis y hora del medicamento de rescate que suele tener, o dosis y tipo de medicamento de rescate. Y a aclarar cuáles son los desencadenantes del asma de nuestros niños, para también indicar cómo evitarlos. Indicar cómo evaluar el grado de dificultad respiratoria para saber si es un caso que requiere una actuación rápida, si es un caso leve y solamente con el inhalador de rescate será suficiente. Aclarar cómo. Y la indicación de qué hacer cuando se presentan los síntomas y de cómo usar los medicamentos de rescate. Esto es una ficha que deberíamos dársela a familiares, amigos, maestros, cuidadores en general, para cuando se encuentren con el caso de que nuestro hijo tiene un ataque asmático. Y otro tipo de ficha que tenemos que hacer, esta es un registro para el médico, porque el asma es un tratamiento que está en constante
modificación, debido a que a veces según el alergeno varía en las distintas épocas del año, a veces debido al crecimiento del niño el tipo de ataque asmático va variando, en fin, que el asma debe tener un constante cambio, tenemos que personalizar constantemente el tratamiento, y esto le viene muy bien al médico para saber qué es lo que debe de hacer. Por ejemplo, si tiene un ataque de asma, anotar la hora a la que le ha dado, la duración que ha tenido, las circunstancias que han rodeado a este ataque. Por ejemplo, si está en el campo y le ha dado el ataque de asma por estar tal vez respirando en el campo en un día y una hora determinada, lo apuntamos. Apuntamos el tratamiento que le hemos dado para el ataque de asma, apuntamos los efectos secundarios que le ha provocado la medicación, apuntamos los síntomas, los cambios del síntoma, es decir, cambios en los síntomas, si se ha recuperado en 10 minutos, si se ha recuperado en media hora, etc. Y los cambios en niveles de la actividad y los patrones del sueño que ha sufrido nuestro hijo debido a ello. Esto es interesante, ya hemos dicho, para el médico. Bueno, clasificación del asma según su gravedad. Un asma intermitente, menos de una vez por semana, con síntomas nocturnos como 2 veces al mes, duración muy corta. Esta es la espirometría mayor del 80%. Entonces esta persona tiene un asma bastante leve. Esta es la leve, más de una vez por semana tiene un ataque diurno, más de 2 veces al mes por la noche, y puede ya afectar a la actividad diaria. Y tiene ya una espirometría, sigue siendo mayor o igual del 80%. El asma moderada, los síntomas son diarios, tiene ataque diario, los síntomas nocturnos siendo por lo menos una vez por semana, y ya afecta la actividad diaria, y la espirometría ya no sale bien, del 60 al 80%. Y la grave, los síntomas diarios, las nocturnas frecuentes, las exacerbaciones frecuentes, afecta la actividad diaria muy alterada, y su espirometría es menor del 60% de los datos de espirometría. Entonces, ¿cuándo está el asma controlada? Cuando no se sufre ni por el día ni por la noche crisis de ahogo, tos u otras molestias. Cuando no te despiertas en la noche a causa del asma. Cuando no necesitas usar más de 2 días seguidos tu inhalador de rescate. Cuando puedes mantener una actividad física normal incluso cuando haces ejercicio. Y cuando obtienes resultados normales en la espirometría. Entonces, como vemos, a veces no es tan fácil saber si estamos bien controlados. Aquí os dejo un test para saber si el asma está controlado, que lo podemos encontrar poniendo Asthma Control Test en el teléfono. Y luego os dejo, esto os lo muestro así, Asthma Control Test, lo ponemos en el teléfono, y aquí se preguntan una serie de cosas. Es para niños y para adultos. Puedes elegir en niños, tienes que dejar unas preguntas que la conteste el niño, el adulto también puede contestar, y entonces esto te sirve. Por ejemplo, vamos a poner niño, y esto te sirve, ¿ves? Primera pregunta, paso 1, deje que su hijo responda. Si su hijo necesita ayuda para leer o entender la pregunta, ayúdele. Entonces son 4 preguntas para el niño y luego la parte del adulto. Esto está muy interesante para saber si estamos bien o mal controlados, tanto para los niños como para los adultos. Y el QR, de saber cómo funcionan los distintos tipos de inhaladores, esto lo hizo Vida y el Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, que son una serie de
de QRs que los podemos enfocar con nuestro teléfono y se nos abre una pantalla indicándonos con un vídeo cómo utilizarlos. Bueno, y ya hemos terminado la primera parte y entonces lo voy a volver a resumir para que lo tengamos en cuenta. Yo os voy a mostrar la aplicación para saber si estamos controlados con el asma o para saber cómo funcionan los distintos dispositivos inhaladores. Bueno, vamos entonces a Vamos entonces a continuar. Bueno, como veis, he hecho un resumen de todo esto que tenía aquí. Que dice asma, nombre de Sergio Peralta, enfermedad inflamatoria crónica en la que los bronquios se hinchan, se estrechan, lo que hace difícil la respiración. Los síntomas incluyen respiración sibilante, los pitidos típicos del asmático, tos, presión en el pecho, dificultad para respirar, disnea y respiración rápida. Se puede producir un ataque de asma por presencia de alergeno, pelo de animal, polen o moho. La enfermedad se tiene todo el tiempo, por eso se llama crónica. Lo que pasa es que se da por ataques, por exacerbaciones. Se complica por momentos por algún factor vinculado, tanto si es alergeno como genético, ambiental, emocional, etc. Si un familiar directo tiene asma, tenemos más probabilidades. Si somos atópicos, tenemos más probabilidades. Piel, fiebre del heno, sinusitis, tendencia a tener enfermedades alérgicas. Estar expuestos a un ambiente malo como lleno de humo, moho, humedad, polvo, también se ha vinculado con la aparición del asma. Contaminación del aire, infección viral, también pueden desencadenar, porque son como lesiones a los pulmones que pueden desencadenar la reacción inflamatoria que provoca el asma. También se han descrito el asma ocupacional, que hemos dicho que a veces hay personas que no tenían asma antes y después de exponerse en un trabajo determinado empiezan a tener asma. La fisiopatología condicionada entonces a factor genético, exposición ambiental, coexistencia con otras enfermedades, edad, gravedad del proceso, etc. Se ha relacionado con el estrés oxidativo también, siendo todavía su etiología desconocida. Suele debutar en la infancia, esto ya lo vimos. Para diagnosticarlo en menores de 5 la espirometría no nos sirve mucho. Aquí vemos que la espirometría mide el flujo de aire en un tiempo determinado y con la espirometría se puede evaluar un amplio rango de enfermedades pulmonares como asma, EPOC, fibrosis quística, etc. El médico puede solicitar glóbulos blancos, rayos X para ver los pulmones, descartar otras afecciones. Y la prueba de alergia, que es muy útil porque si sabemos cuáles son nuestros alérgenos podemos evitarlos. Los padres o cuidadores deben saber los síntomas que desencadenan y prevenirlos. Las emergencias por asma en menores de 5 años se presentan, como hemos dicho, por jadeo de aire, la inhalación tan fuerte que succiona por debajo de las costillas, dificultad para hablar y restricción respiratoria.
Importante la adherencia, en eso los farmacéuticos tenemos que convenceros de que os tenéis que llevar los inhaladores también de larga duración. Existen guías para el mejor manejo del asma, como esta guía española, GEMA 2009, GINA, Global Initiative para el asma y Consenso del FIL. Existen test de diagnóstico y test de seguimiento que indican si el asma está bien controlada, que ahora os lo voy a mostrar. Tratamiento para el asma no farmacológico, evitar el tabaco, el paciente asmático, bueno, ya lo hemos visto, la vacunación, gripe, no me acuerdo muy bien. Y ahora, los farmacológicos, los tratamientos no farmacológicos, en definitiva, tratan de evitar los desencadenantes del asma. Y ahora los farmacológicos, que hemos visto que la mayoría se administran de forma inhalada, logrando un efecto local y por tanto con menos efectos secundarios al no ser sistémicos, al no pasar a sangre, aunque siempre algo pasa. Los medicamentos broncodilatadores, agonistas beta 2 adrenérgicos de acción corta, son los que usan todos en los momentos de rescate. Los de acción larga, los glucocorticoides, los leucotrienos, los antihistamínicos, las antinas, la inmunoterapia y las vacunas. Decir que antes se usaba más la teofilina y ahora se usa un poco menos, pero también son santinas, esas son santinas de larga duración. Existen nuevas terapias para casos de asma grave que no se controla bien de forma convencional. Estos son tratamientos muy raros, muy nuevos, hasta se da calor a nivel bronquial, pero estos son para casos muy graves que no se pueden arreglar con el tratamiento normal. Entonces hemos visto que el tratamiento a corto plazo, salbutamol y también el levalbuterol. Y también a largo plazo, todos los que decimos que tienen que estar bien para que usemos esto lo menos posible. Corticoides inhalados, modificadores de leucotrienos, agonistas beta de acción prolongada con corticoides, estos son combinados, cromoglicato de sodio, bromuro de hipertropio, corticoides orales y vacunación antialérgica personalizada, que hay que hacerla completa. Si se tarda un año, se tarda un año, si se tarda medio año, pero por favor hacerlo bien. Si el asma es leve, se tienen más leves y poco frecuentes, y entonces los tratamientos varían según si el asma es leve o si el asma es más fuerte o más grave. Los efectos adversos más comunes son la disfonía y la alteración de la voz y aparición de hongos en la boca, muguet, que es por los corticoides, por eso siempre hay que enjuagar, hacer enjuagues. Y luego otros efectos adversos son a nivel sistémico, cuando pasa a sangre el medicamento, que puede provocar dosis altas y tiempo prolongado, por ejemplo los glucocorticoides, osteoporosis, glaucoma, aumento de glucosa en sangre, insuficiencia suprarrenal y mayor riesgo de neumonía. Y los broncodilatadores pueden producir taquicardia, temblor, sensación de ansiedad o nerviosismo. Crisis asmática, ya sabemos cómo es. Si es un niño, tenemos que tener todas estas cosas en cuenta y actuar con celeridad. Y luego dispositivos, tenemos que saber usarlos, y al final os voy a dar unas recomendaciones para ello. Recomendaciones de los padres, lo que os había dicho, hacer un plan, un registro de que sea el plan de acción en caso de asma, tanto para la familia como amigos, maestros,
para los maestros de preescolar y niñeros, niñeras, etc. El nombre y edad del hijo tendría que tener puesto, tendríamos que saber a quién acudir en caso de emergencia, tendríamos que saber la dosis y el horario de los medicamentos a largo plazo para dárselo al médico de emergencia. Tenemos que saber el tipo y dosis de medicamentos de rescate que usa, lista de desencadenantes comunes del asma para evitarlos, sistema de evaluar la respiración normal, los síntomas moderados o los síntomas graves y las instrucciones sobre qué hacer si se presentan los síntomas y cuándo usar el medicamento de rescate y cómo. Y luego el otro registro que tenemos que hacer es para el médico, que ya sabemos, es todo lo relativo al ataque asmático. Entonces la hora y el lugar y la duración, el día, es decir, la fecha, hora, duración y circunstancias en las que se ha provocado el ataque, los tratamientos que hemos usado, los efectos secundarios que le hemos provocado, los cambios de los síntomas cuando han ocurrido y si hemos notado cambios en los niveles de actividad o patrones del sueño del niño. Y esto es para el médico. Controlar los desencadenantes es muy importante porque podemos evitar así ataques de asma que son peligrosos. Limpiar cuidadosamente el polvo, no con las mascotas, pero esto siempre es con trapos húmedos, no con primero. Revisar informes sobre el recuento de polen, dejar de usar productos de limpieza que provoquen irritación, darle la medicación de la alergia como lo indique el médico, sobre todo la de largo plazo, por favor. Enseñarle a tu hijo cómo lavarse las manos y otras costumbres que hagan que pillen menos resfriados y enseñarle a entender y evitar los desencadenantes. Usar, por ejemplo, en casos de que haya mucha polución o mucho polen, usar mascarillas, aunque dejemos de usarlas, estas personas pueden seguir usándolas en estos casos. Bueno, el asma suele ser en la infancia, pero a veces hemos visto que se da en edades adultas. Es una enfermedad crónica la más frecuente, 1 de cada 10 adultos la padece y 1 de cada 7 niños. Me han comentado que en los adultos, en caso de un ataque de asma, hay que levantar los brazos cuando te está teniendo un hilito de respiración. Al levantar los brazos permitimos a los pulmones llenarse un poquito más de aire. Utilizar el inhalador a corto plazo y el uso continuado de este rescate nos indica que el tratamiento a largo plazo no está bien ajustado, lo estamos haciendo mal, por incumplimiento o por no estar establecido. Las causas en el adulto son similares a las del niño, pero a veces se da también el asma ocupacional. Ya sabemos que en el adulto también ser atópico, tener atopía, es decir, tener tendencia a alergias, tanto de piel como sinusitis, suele ser también un factor de riesgo. No todos los asmáticos, no todos los atópicos son asmáticos, pero sí la mayoría de los asmáticos tienen alguna atopía. Es una cualidad. Uso de mascarilla, lavado de manos, cambio de ropas, lavar la ropa con agua caliente. Cuando venimos de la calle, cambiarnos de ropa y lavarla con agua caliente si estamos en un periodo de muchos ataques de asma. Bueno, aquí tenemos los test para saber si el asma está bien controlado y los QRs que los mostré antes. Uso de cámara espaciadora. Aquí a veces nos dice en algunos tutoriales podemos ver cómo se deben usar. Para niños hasta los 3 años de edad se
máscara en la cámara espaciadora. Mantén el inhalador en posición recta y agítalo 5 veces de manera fuerte. Retira la tapa del inhalador. Inserta el inhalador en la parte trasera de la cámara. El niño debe estar de pie o sentado con la espalda recta. Coloca la máscara sobre el rostro y asegúrate de que quede bien sellada y que cubra nariz y boca. Oprime una vez el inhalador hacia abajo. El niño debe respirar 10 veces lenta y profundamente. Lavarse los dientes, tomar algo o enjuagar la boca con agua evita que queden restos del medicamento cuando se utiliza un inhalador con cortisona. Después de utilizar la máscara, es importante lavarse el rostro con un trapo mojado para evitar residuos. En el Bueno, caso de uso diario de inhaladores con cortisona, estos son ayuda mucho guardar el las inhalador cámaras junto con el espaciadoras, cepillo de dientes para no que es olvidar su el utilización. niño respira varias veces y no importa si tú has echado la dosis que debe inhalar y no la ha pillado toda, no te tienes que preocupar porque el niño va respirando varias veces y con la cámara mantiene lo que has echado del inhalador y entonces respira 10 veces o 8 veces con la cámara y ya se lo ha llevado todo. Bueno, os voy a mostrar para que veáis, bueno, primero aquí os voy a mostrar lo que estoy haciendo. ¿Qué es esto? Aquí están los todos los QR, los códigos QR de los distintos tipos de inhaladores que existen. Existen los inhaladores que viene, por ejemplo, el nombre del medicamento y pone Aqualer, o el nombre del medicamento y Breathaler. Aerosol, este es el Ventolin típico, el aerosol presurizado. El Breathaler, el Duores, el Easyaler, el Ellipta, el Airmaster, el Genuair, el Adihaler, el Lexhaler, el Respimat, Spiromax, Turbohaler, Twitchaler y Sonda. Pues han hecho, yo me hacía lío con el Respimat, que luego lo voy a intentar a poner, porque os lo voy a mostrar ahora mismo. Voy a ponerme a ver, os lo voy a mostrar para que veáis, un segundito, para que veáis lo que estoy haciendo. Estoy poniendo esto y, por ejemplo, voy a intentar pillar con mi escáner QR captador uno de ellos, ¿no? Entonces, vamos a ver, el primero que salga me ha salido el Handialer, que es este, Handialer. Entonces, ahora aquí lo tenéis, Handialer, y con el código QR te sale una explicación que le vamos a dar al play. ¿Cómo utilizar un inhalador Handihaler? El inhalador Handihaler es un dispositivo destinado a la inhalación de medicamentos destinados al tratamiento de la EPOC, como la bronquitis crónica o el enfisema. El inhalador está constituido por una carcasa que tiene una base y una tapa protectora
junto con un botón que nos permite tanto abrir esta tapa como cargar la dosis. Bueno, yo me hacía Dentro nos lío vamos a encontrar la con... boquilla para Voy a inhalar. quitar este Y si levantamos, y ahora voy a poner el que yo me hacía lío porque que es el Respimat. El Respimat, me voy a tapar una parte para que no me la pille. A ver, el Respimat, a ver si soy capaz. Sí, he pillado el Respimat. Ah, aquí lo tengo. El Respimat le das a mirarlo y te viene la explicación así ¿cómo utilizar de adecuadamente todos un inhalador los... Respimat? El Respimat. Yo me hacía lío con el Respimat El inhalador a la hora Respimat de es aquí. cargarlo, Es un inhalador para porque pacientes podemos con tener un asma y familiar Está que constituido tenga por una que usar estructura inhaladores que tiene una y que tapa se haga lío, en el y cual en podemos su interior ayudarlo mucho aparece la boquilla para mirando inhalar el cómo medicamento. es cada dispositivo. Igualmente veis que tiene un botón para cargar la dosis. Tiene un Este botoncito. inhalador se acompaña por un cartucho que contiene la medicación y que se debe de introducir la primera vez que vayamos a utilizar este inhalador en su interior. Pues poner el cartucho es lo que hay que hacerlo con fuerza, apoyado en una mesa, que lo explica este hombre, y yo lo hacía muy despacito y a veces que no lo terminaba de meter dentro bien el cartucho del Respimat. Pero bueno, aquí tenemos estas posibilidades de, de explicaciones con, como ya lo sabéis, con esta lista de códigos QR, ¿vale? Que os la dejo aquí para que la capturéis o lo que queráis hacer con ella. Si lo tenéis en papel también es muy fácil luego ponerse con el captador de QR y captar la explicación de cada uno de ellos. Bueno, otra cosilla más que os quería comentar es, a ver, aquí. Sí, la teofilina se usa menos. Si ponemos el teléfono, por ejemplo, teofilina en asma. Este resultado viene de Wikipedia. La teofilina es un alcaloide de la familia metilsantina, la misma a la que pertenecen la cafeína y la teobromina, caracterizada por ser estimulante del sistema nervioso central y broncodilatadora. Teofilina en asma menos usada. Según Mayo Clinic, la teofilina, TO24, relaja las vías respiratorias y disminuye la respuesta de los pulmones a los irritantes. Aunque la teofilina ya no se utiliza mucho, puede ser útil para los síntomas nocturnos del asma. Es posible que necesites análisis de sangre regulares para asegurarte de estar recibiendo la dosis correcta. Vale, tiene muchas contraindicaciones ahora y se usa menos la teofilina. Antes se usaba mucho el teodur. Ahora se usa menos. He encontrado esto acerca de por qué se está usando menos la teofilina, que es debido tal vez a que tiene muchas contraindicaciones, muchos efectos adversos, hay que tener muchas precauciones, sobre todo en personas con problemas cardíacos, tiene muchos problemas de sobredosificación porque tiene una ventana terapéutica no muy grande, con lo cual te puedes pasar de dosis. Vale, entonces aquí encontré este trabajillo que si ponemos Teofilina Sergas en el Google Buscador, te sale este trabajo que te dice que, por ejemplo, fumadores en insuficiencia cardíaca hepática
la dosis máxima al día que se puede usar. Tiene muchas, entonces se ha ido dejando de usar. Si queremos saber si podemos seguirlo usando, podemos mirar este tipo de trabajos para saber si nuestro caso es de los que le puede ir bien este tipo de tratamiento. Se usaba antes mucho y que eran los Teomax, etcétera. Se siguen usando, ¿eh? Lo que pasa es que ya tenemos que tener en cuenta todos estos efectos adversos, todas estas enfermedades con las que no se puede usar, etcétera. Bueno, ¿qué más? Y luego ya, para terminar, quería mostraros cómo se hace el test que os he dicho que poniendo Asthma Control Test te sale asthmacontroltest.com. Bienvenido a test de control de asma. Y vamos a poner un caso, por ejemplo, adulto. Vamos a darle a adulto y nos dice, primera pregunta, durante las últimas 4 semanas, ¿con qué frecuencia su asma le impidió realizar sus tareas habituales en el trabajo, los estudios o el hogar? Siempre, casi siempre, algunas veces, pocas veces, nunca. Vamos a poner pocas veces. Pregunta 2. Durante las últimas 4 semanas, ¿con qué frecuencia sintió falta de aire? Más de una vez por día, una vez por día, de 3 a 6 veces por semana, 1 o 2 veces por semana, nunca. Vamos a poner, por ejemplo, de 3 a 6 veces por semana. Pregunta 3. Durante las últimas 4 semanas, ¿con qué frecuencia los síntomas de asma, que son silbidos en el pecho, tos, falta de aire, opresión y dolor en el pecho, le despertaron durante la noche o más temprano de lo habitual? 4 o más noches por semana, 2 a 3 noches por semana, una vez por semana le vamos a poner. Hay más preguntas. Y luego, pregunta 4. Durante las últimas 4 semanas, ¿con qué frecuencia usó el inhalador de rescate? Ventolin u otros. 3 o 4 veces por día, 1 o 2 veces por día, 2 a 3 veces por semana, 1 o 2 veces por día. Pregunta 5. ¿Cómo calificaría el control de su asma durante las últimas 4 semanas? Para nada controlada, mal controlada, algo controlada, bien controlada, etc. Ver el resultado. He puesto algo controlada. Pues me sale 15. Su puntuación del test es de 15. Y 15 me dice, de 0 a 15 es posible que los síntomas de asma estén muy mal controlados. Por eso es interesante que hagamos este test y ver si realmente estamos controlados o no, porque lo que creemos nosotros a veces que es estar controlado, no lo es, ¿vale? Bueno, pues aquí os dejo. Yo creo que ya os he dicho todo lo que quería acerca del asma y espero que sea útil para vosotros y que podáis ver este directo cuando queráis y cuando os haga falta. Pues muchas gracias por escucharme y nos vemos en la próxima con algún tema médico o de arte, porque ya sabéis que soy también Luna Peralta y que también hablo de libros y de arte. Bueno, nos vemos. Pues os voy a dejar con la música y espero pronto. Hasta luego.